La niebla cubría las calles de la ciudad como un manto espeso y opaco, dándole a cada esquina un aire de secreto. En medio de ese silencio nocturno, una figura sombría se dirigía a la oficina del detective Héctor Soler. Héctor era un hombre solitario, de expresión seria y porte elegante. A sus 40 años, había resuelto casos complejos, pero su interés no estaba en la fama, sino en desentrañar la verdad. Aquella noche, mientras revisaba papeles en su oficina, el sonido de la puerta al abrirse rompió la calma. Entró una mujer de apariencia distinguida, envuelta en un abrigo oscuro que destacaba sus ojos penetrantes y su expresión de preocupación. ¿Detective Soler?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió él, observándola con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. La mujer tomó asiento frente a su escritorio, sacó de su bolso un pañuelo y suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Soy Victoria Navarro. Vengo por un caso algo inusual. Se trata de un reloj antiguo, una antigüedad que ha estado en mi familia durante generaciones. Esta misma noche, alguien entró en mi casa y lo robó, explicó con un tono de desesperación. Héctor arqueó una ceja, intrigado, aunque había lidiado con casos de robos antes. Algo en la voz de Victoria le hacía pensar que este caso sería distinto. Entiendo, señora Navarro. Cuénteme más sobre este reloj. ¿Tiene algún valor especial, además del sentimental?, preguntó Héctor, mientras tomaba su libreta y comenzaba a anotar. Es un reloj de péndulo de mediados del siglo XIX, hecho a mano por un artesano suizo. Mi bisabuelo lo trajo desde Europa hace muchos años. Pero no es solo un objeto antiguo. Existen rumores en mi familia que dicen que el reloj tiene propiedades misteriosas. Héctor sintió una chispa de escepticismo en su mente, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Propiedades misteriosas?, inquirió. Sí, no puedo confirmarlo, pero mis abuelos siempre decían que el reloj podía afectar el tiempo. Decían que si alguien lo observaba detenidamente a medianoche, experimentaba momentos extraños, como si el tiempo se doblara o retrocediera. El detective sonrió levemente, aunque sin intención de ofender. En su línea de trabajo, había escuchado muchas historias, y aunque no creía en lo sobrenatural, algo en la seriedad de Victoria lo cautivaba. Bueno, señora Navarro, le aseguro que haré todo lo posible para recuperar su reloj. Necesitaré revisar su casa y hablar con cualquier persona que pudiera tener acceso a él. Victoria asintió y le ofreció las llaves de su casa, junto con una pequeña foto del reloj en cuestión. Héctor la despidió cortésmente y se preparó para investigar el misterioso robo. No sospechaba entonces que este caso cambiaría su percepción de la realidad. Horas después, Héctor llegó a la mansión de Victoria. Al observar el lugar, notó que las ventanas parecían intactas y la puerta no mostraba signos de haber sido forzada. Todo apuntaba a un ladrón con acceso directo, pero el misterio solo aumentaba. ¿Quién se arriesgaría a robar un objeto tan inusual sin dejar rastro? Mientras recorría la sala, una sensación de irrealidad comenzó a rodearlo. El reloj había estado colgado sobre una chimenea decorada con intrincados diseños, y en su ausencia, el espacio parecía extrañamente vacío, como si faltara una pieza fundamental en ese lugar. De pronto, un ruido leve resonó desde la habitación contigua. Héctor se dirigió hacia allí con cautela. Para su sorpresa, encontró a un anciano vestido con una chaqueta elegante y unos guantes de cuero que parecían haber sido hechos a medida. «Disculpe, ¿usted quién es?», preguntó Héctor, sin perder la calma. El hombre, sin inmutarse, lo observó con una mirada profunda. «Soy alguien que ha visto más de lo que le gustaría en este mundo», respondió el hombre, con una voz pausada y cargada de misterio. «Me llamo Samuel, y digamos que soy un conocedor de relojes antiguos». Héctor sintió un escalofrío en su nuca. Algo en la presencia de Samuel lo inquietaba, pero decidió escuchar lo que el anciano tenía que decir. «¿Qué sabe usted sobre el reloj robado?», preguntó Héctor, sin perder su postura firme.
Samuel esbozó una sonrisa enigmática. Ese reloj es mucho más de lo que parece, detective. Tiene la capacidad de jugar con el tiempo, y no todos deberían tener acceso a ese poder. Héctor, aunque seguía escéptico, no pudo evitar sentir una creciente curiosidad. ¿Podría ser cierto lo que decían sobre el reloj? Samuel continuó, con un tono sombrío. Aquellos que han mirado el péndulo en la medianoche han experimentado visiones, fragmentos de tiempos que no les pertenecen. Mi consejo para usted, detective, es que abandone este caso. Lo que busca es peligroso, pero el detective no tenía intención de dejarlo. Por más improbable que sonara, su instinto le decía que había algo de verdad en las palabras del anciano. Gracias por el consejo, Samuel, pero ya he tomado una decisión. Recuperaré ese reloj y resolveré este caso. Héctor observó a Samuel, intentando leer en su rostro alguna pista adicional, pero el anciano parecía haberse convertido en una estatua, firme y enigmático. Tras un silencio prolongado, el detective decidió que ya había escuchado suficiente. Con una leve inclinación de cabeza en señal de despedida, se dirigió hacia la puerta de la mansión. Los siguientes días, Héctor profundizó en su investigación, entrevistó a los vecinos de Victoria, indagó en anticuarios de la ciudad e incluso viajó a un pequeño pueblo al norte, donde vivía uno de los antiguos empleados de la familia Navarro. Sin embargo, no encontró nada concluyente. Parecía que el reloj se había desvanecido, y su misteriosa propiedad sobre el tiempo no dejaba de rondarle la cabeza. Una noche, mientras revisaba sus notas en la oficina, notó un pequeño sobredeslizado bajo la puerta. Al abrirlo, encontró un papel con una breve frase: a medianoche, el tiempo se revela. Intrigado y sin entender quién podría haber enviado el mensaje, Héctor recordó las palabras de Victoria y Samuel sobre los efectos del reloj. A partir de ese momento, su intuición le dijo que debía probarlo por sí mismo. Estaba decidido a investigar de primera mano si ese reloj tenía realmente algún poder oculto. Héctor regresó a la mansión de Victoria y, con su permiso, entró a la casa esa misma noche, esperando que el ladrón, si aún merodeaba, pudiera hacer su aparición. Preparó una silla frente a la chimenea y se sentó, decidido a esperar hasta que el reloj marcara la medianoche. Sin darse cuenta, comenzó a quedarse dormido, mientras el fuego de la chimenea le proporcionaba una calidez reconfortante. Cuando las manecillas del reloj en la sala alcanzaron las 12, Héctor abrió los ojos abruptamente. Frente a él, el aire en la sala parecía vibrar, como si una fuerza invisible lo rodeara. De pronto, tuvo una visión: el mismo salón, pero con decoraciones antiguas, velas en lugar de luces eléctricas, y personas vestidas con trajes de otra época. Una joven estaba sentada en el sillón que él ocupaba, llorando en silencio, mientras un hombre mayor con aspecto solemne le entregaba una pequeña caja de madera. A través de la bruma de la visión, Héctor vio que dentro de la caja estaba el mismo reloj. El hombre pronunció unas palabras que Héctor apenas pudo escuchar: este reloj te protegerá, pero a un precio. La visión se desvaneció, y Héctor se encontró de nuevo solo, en la oscuridad de la mansión. Saliendo de su confusión, decidió ir a buscar a Samuel, el extraño anciano que parecía saber más de lo que decía. No fue difícil encontrarlo. Samuel parecía estar esperándolo en la calle bajo la luz amarillenta de un farol. Ya ha experimentado el poder del reloj, ¿verdad?, dijo Samuel. Vira algo, admitió Héctor, tratando de mantener la calma. Una escena del pasado, una advertencia. Samuel asintió, con una mirada de tristeza. Ese reloj no es un simple objeto. Fue creado por un relojero cuya ambición era controlar el tiempo, pero cuando terminó su obra, se dio cuenta de que ningún humano debería poseer tal poder. Por eso lo maldijo. Quien lo use encontrará respuestas, pero pagará un alto precio. Las palabras de Samuel resonaron en la mente de Héctor. Sabía que podría recuperar el reloj y devolverlo a Victoria,
pero también entendía que sus poderes podrían desatar consecuencias inesperadas. Aún así, el detective sentía una atracción inexplicable por ese objeto. Samuel, si uso el reloj, ¿qué precio pagaré?, preguntó Héctor con voz tensa. Eso solo lo sabrás si tomas la decisión, respondió el anciano, y con esas palabras desapareció en la noche. Esa misma madrugada, Héctor volvió a la mansión de Victoria. Allí, encontró el reloj sobre la chimenea, como si alguien lo hubiera devuelto a propósito. Al acercarse, escuchó un leve susurro. Solo tú puedes elegir. Con el reloj en sus manos, Héctor tomó una decisión. En lugar de usarlo, lo envolvió cuidadosamente en un paño y lo guardó en un lugar seguro. Entregó el reloj a Victoria, explicándole que era mejor mantener esa antigüedad bajo vigilancia, protegida del alcance de cualquiera que intentara usar su poder. Años después, Héctor recordaría esa noche y el enigma sin resolver. A veces, cuando cerraba los ojos en la oscuridad, le parecía escuchar el leve tic-tac del reloj, como un eco de lo que pudo haber sido. Sabía que había evitado un destino incierto, pero también se preguntaba, cada noche, qué habría visto si hubiera decidido usar el reloj, si se hubiera atrevido a desentrañar el misterio del tiempo. Y así, el caso del reloj antiguo quedó envuelto en un aura de misterio. Héctor nunca sabría las respuestas completas, pero había aprendido que, en algunos casos, dejar un misterio sin resolver era la única forma de protegerse de sus consecuencias.